compañeros. Bueno, buenos días, compañeros. Pues hoy les vamos a presentar la obra de La Casa de los Espíritus, escrito por Isabel Allende, por el grupo conformado por José Cabrera, Estefan Endoro y André Pérez del Sur de... Listo. Tenemos aquí ya, vamos a empezar con la biografía de la autora, Isabel Allende, una frase de ella, era: si no escribiera, mi alma se secaría y moriría. Comenzamos. Pues Isabel Allende nació el 2 de agosto de 1942 en Perú, Lima. Fue una escritora chilena que fue influenciada principalmente por su padre a las letras. Su padre fue Tomás Allende, su madre Francisca Yo Navarros. Su padre fue el segundo secretario de la embajada chilena y primo hermano del presidente Salvador Allende en esa época. Su madre Francisca Yo Navarros fue la esposa de su padre y de igual manera tuvo descendencia portuguesa y española. Su padre tuvo descendencia vasca. Ascendencia. Listo. Después, en 1945, su madre se separa y en 1958 se casa con Ramón Huidobro. De igual manera, un diplomático que fue nombrado por Salvador Allende embajador en Argentina. Listo. Su vida, comenzando sus estudios, pasó por varios colegios privados. De igual manera, viajó mucho para culminar sus estudios y principalmente tenía la aspiración de formar parte de la FAO, que es una organización de las Naciones Unidas. Pero a la edad de 17 años empezó estudios en periodismo y también empezó con la escritura de obras de teatro, cuentos infantiles y redactora y columnista de periodismo escrito. En 1960 cumplió su sueño y formó parte de la FAO. Se casó en 1962 con Miguel Frías, llegando a tener 2 hijos, una llamada Paula y la otra Nicolás, que nació en Europa. De igual manera, Paula falleció en 1992 a causa de una enfermedad. Listo. En el momento en que el general Augusto Pinochet empezó el golpe de Estado contra Salvador Allende, decidió escapar hacia Caracas, donde empezaría su vida literaria escribiendo primeramente La Casa de los Espíritus, un relato que narra sus memorias durante su estadía en la casa de sus abuelos. Después de eso escribió la novela Paula. Esta novela fue dedicada a su hija, que ya había fallecido, debido a la enfermedad, donde redacta la enfermedad y cómo fue sucediendo los tramos que prácticamente mató a su hija. Aquí tenemos unas obras que comenzó a escribir el 21 de abril de 1998. Presentó la obra de Afrodita, presentó también en 1999 España, hija de la fortuna, Retrato de Sepia y así con muchas más obras. Y ha ganado reconocimientos como el Honoris Causa por la Universidad de Trento en Italia. De igual manera ganó el Premio Nacional de Literatura de Chile y en junio del 2011 fue galardonada con el Premio Hans Christian Andersen de Literatura. Ahora, estudiando el estado sociopolítico durante su estancia en Chile, se puede ver que en algunas novelas, como fue De Amor y Sombra, influyó bastante la situación que enfrentaba Chile, ya que esa novela narra, o la idea general que tiene es expresar los cuerpos asesinados de unos campesinos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, tiene un gran sentido por las situaciones que tenía Chile y de igual manera por lo que era familiar del presidente Salvador Allende, que fue asesinado durante la dictadura. Listo, ahora resumen de la Casa de los Espíritus. Todo comienza con un hombre llamado Esteban, el cual va a la casa de una chica que se llama Rosa para pedirle su mano a sus papás. Sin embargo, Esteban no tenía dinero, así que se va a trabajar en una mina para darle una buena vida.
En eso, la hermana menor de Rosa, llamada Clara, se conoce que tenía poderes especiales y que podía mover cosas con la mente y tener visiones. Un día, Clara tiene una visión de la muerte de su hermana Rosa y así pasa. Entonces, se le avisa a Esteban que después de 2 años vuelve y se encuentra con que Rosa, su prometida, estaba muerta. Así que con el dinero que ganó en la mina, se va y se compra una finca. La llama Las Tres Marías. Esta finca sería muy exitosa y le traería mucho dinero. Sin embargo, él en esa finca cometería muchos actos violentos, entre ellos violar a una de las que trabajaban en la finca. Después de un tiempo, la madre de Esteban muere y él regresa a la ciudad para su entierro, para su velorio. Y allí decide ir a pedir la mano de Clara, la hermana menor de Rosa, que ya estaba crecida. Entonces va a la casa de sus padres nuevamente y pide casarse con ella. Clara acepta y se casan. Y entonces Esteban la lleva a su finca junto con su hermana, Férula, la hermana de Esteban. Ya en la finca, Clara al poco tiempo se queda embarazada de una niña y antes de que nazca, sus padres mueren en un accidente. Entonces la hija de Esteban y Clara nace y la llaman Blanca, y después de un tiempo crece y siendo una niña conoce al hijo de uno de los trabajadores de la finca, que se llamaba Pedro, y se enamora de él. A la par que esto, una de las mujeres que Esteban violó hace tiempo fue donde él a recriminarle porque su hijo había nacido y ya estaba crecido, pero Esteban solo negó las cosas. Este mismo hijo un día se mete a la casa e intenta abusar de Clara, pero no puede. Después de ese conflicto, Clara es enviada a un internado y al acabar el internado vuelve ya hecha una adulta. Cuando vuelve se reencuentra con Pedro, que ya está más adulto, y los dos están enamorados. Sin embargo, su padre Esteban la quiere casar con un hombre millonario para obtener más poder, y también porque Pedro no le caía muy bien. Entonces, después de que Pedro incita una revolución dentro de la finca, Esteban decide expulsarlo, y a la par, disgustado por su hermana Férula, también la expulsa de la finca y esta terminaría muriendo. Una noche, Blanca se escapa de la casa y se va con Pedro a tener relaciones, y en eso el hombre que se iba a casar con ella los ve y decide avisarle a Esteban. Esteban, muy rabioso, va en la búsqueda de los dos y se lleva a Clara a la casa. A Blanca a la casa. Ahí en la casa golpea a su esposa Clara, y por esos motivos y por otros como la expulsión de Férula de la casa y eso, Clara y Blanca deciden abandonarlo y se van a vivir a la casa de sus abuelos. Entonces allá cuando llegan se enteran de que Blanca estaba embarazada de Pedro por las relaciones que tuvieron, y Esteban nuevamente se vuelve a enterar de esto y decide ir a matar a Pedro y hacer que Blanca se case con el hombre millonario, pero no puede ninguna de las dos cosas, por lo que al final y después de un tiempo de estar solitario decide que debe ir a vivir con Blanca y con Clara para cuidar de su nieta, y así lo hace. Va a la casa de Clara, la busca y le pide que se puede quedar a vivir con ellos. Pasa un tiempo y las cosas iban bien, Blanca ya estaba crecida, entonces Esteban decide lanzarse a las elecciones para un puesto como diputado del Senado por el Partido Conservador, los cuales gana, pero poco tiempo después de eso su esposa Clara moriría. Y a la par que todo eso pasaba, la revolución en Chile estallaba. Debido a esto, Blanca es apresada porque al ser novia de Pedro, era una cómplice de la guerrilla, porque Pedro era un guerrillero. Entonces Blanca es apresada, pero Pedro no, porque se escondía en la casa de sus abuelos y queda al resguardo de Esteban. Blanca sería fuertemente torturada y abusada para que les cuente dónde estaba Pedro, pero nunca diría la verdad. Y a la par, Esteban intentaría salvarla, pero como vio que era inútil, decide mandar a Pedro a Canadá mediante la embajada chilena. Después de un tiempo, Blanca regresa ya a la casa y las cosas se calman, y entonces deciden ir por última vez a la finca Las Tres Marías, donde finalmente Esteban moriría y se reencontraría con el espíritu de Clara, y tiempo después Blanca y su hija se irían a Canadá. Vemos el recreo. Ah, sí, sí, sí.